Soy el director del programa de doctorado de la Escuela para Graduados Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos reunidos a distancia en una videoconferencia con el ingeniero Ignacio Gise, que va a hacer la defensa de su tesis doctoral. Está dirigido por María Otegui, que también está presente en la conexión, y su codirectora es Karina D'Andrea. Y como jurados tenemos a los doctores Leo Vanzetti, Pedro Tonietti y Félix San Vicente, los tres conectados por videoconferencia. Formalmente, acá en nombre de la escuela y de la facultad, les quiero agradecer muy especialmente a estas tres personas el haberse avenido a evaluar la tesis de Ignacio en un proceso que es largo, que es demandante, que les ha llevado seguramente mucho trabajo que estaría culminando hoy con la asistencia a esta tesis y sus preguntas y la elaboración del dictamen. Así que si nadie me hace un gesto a través del video que tenga problemas de conexión, o si Carolina Espinosa desde la escuela no está recibiendo ningún mensaje en lo contrario, empezaríamos con tu exposición ahora, Ignacio, siendo las 9:15. Perfecto. Bien. Bueno. Perfecto. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Roberto, por la presentación. Yo les voy a hablar de mi tesis. Bueno, soy Ignacio Gise. La tesis se titula Mecanismos fisiológicos y genéticos asociados a la determinación del peso de grano y relación fuente-destino del maíz en ambientes contrastantes en nitrógeno. Mis directoras son María Otegui y Karina D'Andrea. Bueno, la tesis está estructurada en 5 capítulos, 3 capítulos de resultados, precedidos de una introducción general y seguidos de una discusión general. El primer capítulo de resultados, el capítulo 2, se abordará la relación fuente-destino y peso de grano en líneas de híbridos de maíz y su respuesta a niveles de nitrógeno contrastantes. Luego, se analizarán los efectos genéticos del peso de grano y relaciones fuente-destino, también en ambientes contrastantes en nitrógeno. Y por último, se analizarán las asociaciones genéticas del peso de grano y sus componentes fisiológicos en maíz en ambientes contrastantes en nitrógeno. Bien. Aquí podemos ver para los 3 cereales más importantes, maíz, trigo y arroz, cómo se ha incrementado la producción global en el pasado y cómo debería incrementarse en el futuro en función de las proyecciones de crecimiento poblacional. Si vemos cuáles han sido los factores que contribuyeron a este incremento en el pasado, podemos encontrar 2. El primero, asociado a las prácticas de manejo, ya sea elección de fecha de siembra, genotipos, densidad, uso de insumos, y el segundo, asociado al mejoramiento genético. En este caso lo podemos visualizar a partir de cómo híbridos o cultivares más modernos rinden más que los más antiguos cuando se comparan bajo las mismas condiciones de crecimiento. Estos 2 factores no son independientes, sino que están interrelacionados y juntos han permitido, por ejemplo, en el caso de maíz, si ya nos concentramos en Estados Unidos, incrementos notables en los rendimientos a lo largo de todo el siglo pasado. Aquí podemos observar cómo se identifican 3 eventos asociados al mejoramiento genético. El primero, el uso de híbridos dobles en reemplazo de las variedades de polinización abierta, luego la incorporación de híbridos simples y hacia fines del siglo pasado el uso de organismos genéticamente modificados y todos los avances en biotecnología. Si vemos cómo ha sido este proceso en maíz, podemos notar que en Argentina, desde la década de 60 hasta la actualidad, los rendimientos se han incrementado notablemente a una tasa que promedia los 115 kilos por hectárea año. Respecto del uso de insumos, podemos observar, en particular en el caso del fertilizante nitrogenado, cómo en los últimos 80 años se ha incrementado notablemente la demanda de dichos fertilizantes. Esto ha tenido sus consecuencias ambientales, ya sea por la contaminación de cursos de agua, mediante la exhibición de nitratos, o por la liberación de gases de efecto invernadero vía de nitrificación, o el mismo dióxido de carbono que se libera de la síntesis de los fertilizantes sintéticos. Si a esto se le suma además los incrementos en los costos de fertilizante, en donde muchos esquemas representan un costo realmente elevado, todo esto en su conjunto hace imperiosa la necesidad de desarrollar cultivares más eficientes en la captura y en el uso del nitrógeno. Respecto del mejoramiento genético en maíz, podemos observar que gran parte del progreso genético ha venido de la mano de selección directa por rendimiento en grano en ambientes potenciales, utilizando altas densidades de siembra como un mecanismo de tolerancia a adversidades abióticas
y de esta manera combinar cultivares que no solo presenten alto rendimiento, sino también alta estabilidad en el mismo. Uno de los problemas de llevar a cabo el mejoramiento en ausencia de restricciones es que muchas veces resulta en la pérdida de rasgos adaptativos asociados con la captura y eficiencia de uso, en este caso de nitrógeno. El problema es que estos ambientes suelen ser evitados por los mejoradores debido a que presentan alta variabilidad intrasitio, lo que resulta en bajos niveles de heredabilidad y como consecuencia se reduce la ganancia genética. Es por ello que resulta interesante poder realizar análisis en estos ambientes, que en general suelen ser desatendidos por el mejoramiento privado. Y si bien en el caso de maíz existen numerosos estudios que cuantifican el impacto del nitrógeno sobre el rendimiento, la mayoría se suelen centrar en explicar lo que sucede con el número de granos y son muchos menos los estudios que tratan de estudiar lo que sucede con el peso de granos. Menos aún aquellos que lo hagan desde un enfoque fisiológico y genético a la vez. Por ello que el objetivo general de esta tesis va a ser estudiar las bases fisiológicas y genéticas que controlan el peso de grano maíz en ambientes contrastantes en nitrógeno. Para ello se llevaron a cabo experimentos a campo en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, durante las campañas 2014-2015. Además se sumó información generada en campañas previas. Se utilizaron 36 genotipos en total, de los cuales 6 corresponden a líneas endocriadas diversas en cuanto a su origen, background genético y características fenotípicas, y sus 30 híbridos simples derivados como resultado del cruzamiento de las líneas tanto de manera directa como recíproca. Se utilizó un diseño cruzamientos dialélico completo. El diseño experimental fue un diseño en parcelas subdivididas utilizando 3 repeticiones y con el nitrógeno como factor en la parcela principal, el grupo genotípico línea híbrido en la subparcela y los genotipos en la subparcela. Los niveles de nitrógeno fueron 2, un N0, control, sin fertilización, y un N1 con una fertilización de 200 kg de nitrógeno por hectárea. Bien, metiéndonos ahora en el primer capítulo de resultados, aquí abordaremos en donde podemos identificar una fase inicial donde lo que ocurre es aparición y expansión de hojas, una fase que se centra alrededor de floración, que se define como periodo crítico, en donde se define el número de granos y peso potencial, y por último, una fase que se denomina como el llenado efectivo, donde los granos crecen activamente y se define el peso final hacia el final de la misma. Podemos ver que el número de granos depende fuertemente de la tasa de crecimiento por planta del periodo crítico, y del cociente entre ambos surge la relación fuente-destino en dicho periodo. De la misma manera, del cociente entre el crecimiento por planta en el llenado y el número de granos, surge la relación fuente-destino en el periodo de llenado efectivo. La relación fuente-destino del periodo crítico tiene incidencia sobre la definición del peso potencial, el cual se establece temprano en el llenado, mientras que la del llenado efectivo va a ser la responsable de que ese peso potencial se traduzca luego en el peso final. Esto suele suceder en general en la mayoría de las condiciones. Sin embargo, frente a condiciones restrictivas durante el crecimiento de los granos, ya sea por caídas notables en los niveles de radiación, temperaturas supraóptimas o déficit hídrico y nutricional, el peso de los granos se ve severamente afectado, por lo que el potencial no se traduce en el final. Respecto de la oferta de nitrógeno, si bien existen estudios que cuantifican su impacto sobre el peso de grano, aún no se conoce cómo el mismo lo afecta mediante su efecto sobre ambas relaciones fuente-destino, comparando a la vez grupos genotípicos contrastantes como son las líneas y los híbridos. Es por ello que el objetivo de este primer capítulo va a ser primero evaluar la respuesta del peso de grano a disponibilidades de nitrógeno contrastantes mediante el efecto sobre la relación fuente-destino del periodo crítico y de llenado efectivo. A su vez también caracterizar dichas respuestas en líneas e híbridos. La hipótesis 1 establece que el efecto de la disponibilidad de nitrógeno sobre el peso de grano está asociado sobre todo con cambios en la relación fuente-destino del llenado efectivo, producto de variaciones en el crecimiento por planta en dicho periodo. A su vez, las diferencias entre líneas e híbridos en sus relaciones fuente-destino serán mayores durante el llenado efectivo, como resultado de una mayor respuesta al nitrógeno del crecimiento en posfloración de los híbridos. Bien, metiéndonos ya en los resultados, podemos observar aquí para los 6 atributos analizados, los de crecimiento por planta, relación fuente-destino y componentes de rendimiento, cómo fueron los valores promedios para líneas e híbridos y para cada condición de nitrógeno. Podemos observar, en términos generales, que en todos los atributos los valores se incrementaron en N1, es decir, con alta oferta de nitrógeno,
salvo en la relación fuente-destino del periodo crítico. Además, la magnitud de respuesta en los híbridos fue en general siempre mayor al observado en las líneas. De esta manera podemos reconocer tres grupos de atributos. El primero integrado por ambos crecimientos por planta y por el número de granos por planta, en donde se observó un incremento tanto en líneas como en híbridos con el aumento en la oferta de nitrógeno. En este sentido se destaca lo observado para el crecimiento por planta en el periodo de llenado efectivo, ya que se observaron para este atributo las mayores respuestas. El segundo grupo está compuesto por tanto la relación fuente-destino del llenado como el peso de grano, en donde solo se observó una respuesta en los híbridos pero no en las líneas. Y el tercer grupo, como dije anteriormente, está compuesto por la relación fuente-destino del periodo crítico, donde no se observó respuesta. Bien, aquí podemos ver cómo es la respuesta en particular del peso de grano a la relación fuente-destino del periodo crítico para híbridos y para líneas. Podemos observar, en el caso de los híbridos, que se ajustaron dos modelos, uno para cada condición de nitrógeno, uno bilineal y más robusto para la condición N1 y uno lineal y mucho menos robusto para la condición N0. En el caso de las líneas, solo fue posible ajustar un único modelo bilineal para la condición N1. Podemos observar entonces que si bien en los híbridos ambas condiciones exploraron similares relaciones fuente-destino, en el caso de N1 dichas relaciones se asociaron con un peso superior. Asimismo, si comparamos entre grupos genotípicos, podemos observar que en el caso de los híbridos, tanto el valor umbral de relación fuente-destino como su peso máximo asociado fue mucho mayor que en las líneas. Aquí podemos notar ahora cómo es la relación entre el peso de grano o su respuesta a la relación fuente-destino del llenado efectivo. En este caso, vemos que tanto en híbridos como en líneas se ajustó una única función a ambas condiciones de nitrógeno. Y en el caso de los híbridos, los puntos N0 y N1 se encuentran agrupados en forma separada, mientras que en las líneas se los observa mucho más mezclados. Asimismo podemos observar que la mayoría de los puntos en N0 se encuentran por encima de la relación 1 a 1, lo que estaría hablando de una limitación en la fuente de asimilados. Mientras que en N1, un tercio aproximadamente de esos puntos se encontró por debajo de la relación 1 a 1, lo que estaría hablando de un exceso en la fuente de asimilados. De vuelta, si comparamos entre líneas e híbridos, podemos observar que tanto la relación fuente-destino, donde se maximiza el peso, como su peso máximo asociado, fue mucho mayor que en las líneas. Bueno, aquí podemos observar la misma relación que veíamos acá, pero expresada en términos porcentuales, como resultado de pasar de una condición de alta a baja oferta de nitrógeno. Podemos observar que en los híbridos, tanto la caída o el rango de caída en la relación fuente-destino, como la respuesta del peso de grano, que podemos visualizar acá mediante la pendiente, fue mucho mayor que en las líneas. En promedio, podemos estar hablando de que la caída en los híbridos, tanto del peso de grano como la relación fuente-destino en N0, fue de alrededor 3 veces la observada en las líneas. Bueno, aquí podemos ver cómo son de manera integradora las asociaciones entre todos los atributos analizados mediante un diagrama de correlación, tanto para híbridos como para líneas y para cada condición de nitrógeno. Vale aclarar que aquellas correlaciones por debajo de 0,3 y no significativas directamente no se muestran. Podemos observar entonces que en el caso de los híbridos, el peso de grano se asoció de manera robusta con ambas relaciones fuente-destino, mientras que en N0 solo fue robusta con la del llenado. En las líneas, en ambas condiciones de nitrógeno, se observó una asociación robusta del peso, pero solo con la relación fuente-destino del llenado. Asimismo, podemos observar en N1 en los híbridos que los crecimientos por planta en cada periodo se asociaron fuertemente con sus respectivas relaciones fuente-destino. Y si miramos alguna de las relaciones negativas que vemos aquí en las líneas punteadas, podemos observar que gran parte de ellas tuvieron como atributos el número de grano y ambas relaciones fuente-destino. Y mientras en los híbridos dichas relaciones negativas desaparecen por completo, en las líneas la mayoría aún persisten en dicha condición. Una cosa importante a aclarar antes de finalizar con este capítulo es que ambos componentes de rendimiento, peso y número, no mostraron ningún tipo de asociación.
Entonces, hasta acá lo que podemos concluir es que el peso de grano se asoció principalmente con la relación fuente-destino del llenado efectivo, y el efecto del nivel de nitrógeno sobre el peso de grano estuvo mediado por los cambios en dicha relación fuente-destino. A su vez, el efecto de la relación fuente-destino del periodo crítico sobre el peso fue evidente solo en N1, y dichas respuestas se observaban en los híbridos, ya que en las líneas no se detectó un efecto claro del nitrógeno sobre el peso de grano y la relación fuente-destino, y la asociación entre el peso y la relación fuente-destino del periodo crítico resultó débil aún en N1. Por lo tanto, si recordamos la hipótesis 1, que establecía que el efecto de la disponibilidad de nitrógeno sobre el peso de grano está asociado principalmente con cambios en la relación fuente-destino del llenado efectivo, producto de variaciones en el crecimiento por planta en dicho periodo, y que las respuestas entre líneas e híbridos en sus relaciones fuente-destino serán mayores durante el llenado efectivo, como resultado de una mayor respuesta de crecimiento en posfloración de los híbridos, podemos concluir que no existen suficientes evidencias como para rechazar dicha hipótesis. Bien. Bueno, ahora analizaremos cómo son los efectos genéticos y las asociaciones genéticas del peso de grano y sus componentes fisiológicos en maíz en ambientes contrastantes en nitrógeno. Para ello abordaremos los capítulos 3 y 4 de manera conjunta. Bien. Como mencioné al principio, la selección directa, es decir, por rendimiento en grano en ambientes subóptimos, no suele ser muy eficiente, básicamente debido a que la heterogeneidad que presentan estos ambientes resulta en bajos niveles de heredabilidad, lo que afecta negativamente la ganancia genética. De todas maneras, el rendimiento en grano es un atributo bajo control multigénico que suele presentar altos niveles de interacción genotipo por ambiente y bajos valores de heredabilidad, aún en condiciones potenciales. Frente a este problema, la selección indirecta mediante atributos secundarios aparece como una opción, ya que dichos atributos suelen estar menos sujetos a las variabilidades del ambiente y en consecuencia expresan heredabilidades un poco más altas. De todas maneras, para que un atributo pueda ser utilizado, debe cumplir con una serie de requisitos. Principalmente dos. Primero, presentar altos niveles de heredabilidad, o al menos mayores que la del atributo primario. Aquí podemos ver que la heredabilidad que vamos a calcular es la heredabilidad en sentido amplio, que surge como el resultado de determinar cuánto de la variabilidad fenotípica total se debe a causas genéticas. Y el otro gran requisito que debe cumplir es que debe estar correlacionado genéticamente con el atributo primario, que en nuestro caso va a ser el peso de grano. De manera que dicha correlación genética se va a dar mediante distintos efectos genéticos, es decir, por la vía aditiva y no aditiva, por lo que también va a ser importante conocer la magnitud de dichos efectos genéticos. Respecto de las asociaciones por la vía aditiva, los efectos aditivos constituyen la porción predecible de los efectos genéticos y son el resultado de la suma de los efectos individuales de cada uno de los alelos, mientras que los no aditivos son el resultado de interacciones entre alelos tanto a nivel intralocus como entre distintos loci. Los primeros se estiman mediante la aptitud combinatoria general, mientras que los segundos mediante la aptitud combinatoria específica, y se ha visto también que los niveles de heterosis se asocian más que nada con efectos no aditivos. En nuestro caso, la heterosis que vamos a estimar es la heterosis de padre medio, expresada en porcentaje, y que resulta de cuánto de la superioridad del híbrido respecto del promedio de sus parentales en términos porcentuales. Entonces, si descomponemos el valor del híbrido, podemos observar que es el resultado de las aptitudes combinatorias generales de sus dos padres, la aptitud combinatoria específica de la combinación particular y un efecto de recíproco. En el caso de la aptitud combinatoria, las mismas refiere al comportamiento promedio de la línea parental en sus combinaciones híbridas, como podemos ver aquí con el caso de la aptitud combinatoria del padre 1. Mientras que la aptitud combinatoria específica se refiere a la combinación híbrida particular, es decir, al comportamiento de dicha combinación en particular. Bien, ahora que ya quedó establecido cuáles son los parámetros genéticos que se van a evaluar, es importante dejar en claro cuáles son las variables o los atributos sobre los cuales se van a medir esos parámetros. El primer grupo de atributos es el que ya vimos en el capítulo anterior, integrado por
crecimientos por planta, relación fuente-destino y componentes de rendimiento. El segundo grupo es el integrado por los atributos de peso del grano y sus atributos o sus componentes fisiológicos asociados. Podemos ver aquí. Entonces, si vemos cómo es la dinámica de acumulación de materia seca en el grano, podemos observar que inicialmente existe una fase conocida como fase lag, caracterizada por una activa división celular. Luego tenemos una fase de crecimiento activo de los granos hasta más o menos madurez fisiológica, en donde se determina el peso máximo, peso seco máximo, y este crecimiento se dará a una tasa que se define como tasa de crecimiento del grano. La duración de ese periodo se define como duración de llenado efectivo y la duración total del llenado como duración de llenado del grano. Respecto a la acumulación de agua en el grano, podemos observar que inicialmente ingresa agua activamente en el grano hasta un momento donde se alcanza el máximo contenido de agua más o menos hacia mitad del llenado. Con posterioridad al máximo contenido de agua, los granos alcanzan su máximo volumen. Podemos ver aquí cómo es la dinámica de concentración de humedad, en donde vemos que decae durante todo el llenado a una tasa que se define como tasa de secación de grano, y el momento en donde, por la concentración de humedad en donde se alcanza el máximo contenido, el máximo peso seco, se define como concentración de humedad en madurez fisiológica. Si vemos aquí un poco cómo son las asociaciones entre los distintos atributos, sus asociaciones fisiológicas, podemos notar que el peso de grano se encuentra definido por dos componentes principales, que son la tasa de crecimiento de grano y la duración de llenado. Por su parte, la tasa guarda relación con el máximo contenido de agua, y ambos dependen del número de células endospermáticas. Asimismo, estos atributos se asocian con la definición del peso potencial, cual dependerá de las condiciones exploradas durante el periodo crítico. Respecto del volumen, que integra tanto número de células como tamaño de los mismos, se ha visto que guarda relación fuerte con el peso de grano. Respecto a la duración de llenado, podemos ver que se asocia tanto con la tasa de secación como con la concentración de humedad, pero de manera negativa. Y estos atributos van a depender de lo que suceda durante el periodo de llenado efectivo, es decir, durante el periodo en donde los granos están creciendo activamente. Podemos ver que el nitrógeno va a tener mayor incidencia sobre la duración de llenado que sobre la tasa, principalmente vía un efecto directo sobre la provisión de asimilados al grano. Bueno, aquí podemos ver entonces para algunos parámetros genéticos cómo son los valores para peso de granos, sus atributos asociados y número de granos. Podemos ver que en el caso de heredabilidad, las heredabilidades suelen ser mayores para peso de grano y sus componentes asociados que para número de granos. Mientras que en el caso de la heterosis se observa lo contrario. Los niveles de heterosis suelen ser mayores para número que para peso, aunque también se ha observado heterosis significativa para peso, estando la misma asociada con la heterosis para duración de llenado. Todo esto se conoce bajo condiciones potenciales. Aún no se conoce bien cómo el nitrógeno impacta tanto sobre los niveles de heredabilidad, de heterosis y los componentes de aptitud combinatoria general y específica. Lo poco que se conoce se circunscribe al rendimiento en grano, comparando entre ambientes óptimos y subóptimos, y lo que se observa es que la heterosis para rendimiento en grano tiende a aumentar en aquellos ambientes con alta oferta de nitrógeno. Lo contrario se observa para la proporción de efectos aditivos en el caso de rendimiento, ya que los mismos tienden a ser mayores en ambientes subóptimos respecto de aquellos potenciales. Por lo tanto, entonces, podemos ahora sí indicar cuál es el objetivo de este segundo capítulo de resultados. El primero es analizar la variabilidad de los componentes genético, ambiental, interacción genotipo por ambiente y heredabilidad de los atributos evaluados. Y también se analizará el comportamiento de los efectos genéticos, aditivo o no aditivo, a lo largo de distintos ambientes, dado por disponibilidad de nitrógeno contrastante y variabilidad interanual. La hipótesis 2 establece que en condiciones potenciales se maximiza la expresión de los efectos génicos no aditivos, lo que se traduce en incrementos en la magnitud del componente de ACE y en los niveles de heterosis. Por el contrario, en ambientes subóptimos, menos favorables para la expresión de los efectos no aditivos, aumentará la proporción de la varianza aditiva respecto de la varianza genética total. Bien. Metiéndonos en los resultados, entonces, podemos ver aquí cómo son las proporciones o las magnitudes de cada uno de los efectos, híbrido, ambiente, interacción entre ambos, mientras que acá podemos ver sus magnitudes en cuanto a la prueba estadística. Podemos notar entonces que
en el caso del componente ambiente, el mismo tendió a ser mayor, promediando un 73%, superando al componente híbrido y a la interacción con el ambiente. Podemos observar algunas particularidades, como por ejemplo lo que sucede para las duraciones, en donde el componente del híbrido tendió a ser más alto, sobre todo en el caso de la duración de fase lag, pero también se aumentó considerablemente el componente de interacción con el ambiente. Esto hizo que los niveles de heredabilidad para las duraciones resulten relativamente bajos. Por el contrario, si vemos lo que sucede para la tasa de secación de grano, podemos observar una combinación de un relativo buen valor del componente del híbrido, pero muy bajo valor del componente de interacción con el ambiente. Esto dio como resultado que los niveles de heredabilidad sean los más altos, y además se observa interacción no significativa del componente híbrido por ambientes. También podemos destacar los niveles de heredabilidad para duración de fase lag y máximo contenido de agua. Si vemos lo que sucede ahora con el otro grupo de atributos, el integrado por crecimientos por planta, relación fuente-destino y componentes de rendimiento, podemos ver que la superioridad del componente ambiental es contundente. Asimismo, podemos destacar lo observado para la tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico y el número de granos por planta, producto de el mínimo valor de componente híbrido por ambiente, lo que dio como resultado que sus heredabilidades sean las más altas, destacándose sobre todo la heredabilidad para el número de granos. Bien, ¿qué podemos ver entonces? Si miramos cómo son los componentes que componen al híbrido, ¿cuáles son sus magnitudes? El componente de aptitud combinatoria general, específico y efecto del cruzamiento recíproco. Mientras que aquí podemos ver sus respectivos términos de interacción con el ambiente. Podemos notar entonces una predominancia del componente de ACG sobre el de ACE en casi todos los atributos, destacándose por ejemplo lo observado para duración de fase lag, contenido de agua y tasa de secación de grano. Mientras que por el contrario, en el caso de la duración, observamos que esta superioridad no es tan evidente, ya que ambos componentes parecen tener similar magnitud, lo mismo que para peso de grano. Asimismo, pese a esta superioridad observada en el componente de ACG, su respectivo término de interacción con el ambiente fue significativo. Además, podemos observar que ninguno de los atributos del componente recíproco fue significativo. Respecto del otro grupo de atributos, acá podemos notar que la superioridad o el predominio del componente de aptitud combinatoria general es notable, salvo en el crecimiento por planta en el periodo llenado efectivo, donde se observa el comportamiento opuesto. Pese a esto, también su respectivo componente de interacción con el ambiente fue significativo. Y además podemos notar que el componente del efecto recíproco no fue significativo en ninguno de los casos. Bien. Aquí podemos ver cómo son las proporciones de varianza aditiva, ¿no? Es decir, la proporción de varianza aditiva respecto de la varianza genética total. Podemos notar, en el caso del peso de grano y sus atributos asociados, cómo los valores de varianza aditiva, sus proporciones fueron relativamente altas en todos los atributos. Lo más destacable es que aumentaron en N0, es decir, con baja oferta de nitrógeno. La única excepción fue lo que se observó para la duración de llenado, en donde el patrón observado fue el inverso. Además, dicho atributo, junto con el peso de grano, expresaron los menores valores de varianza aditiva, mientras que por el contrario, la duración de fase lag y tasa de secación de grano alcanzaron los valores de proporción de varianza aditiva más altos. Bien, y para los mismos atributos vemos lo que sucede con los niveles de heterosis, podemos observar el patrón inverso a lo que observábamos aquí, es decir, los niveles de heterosis se incrementaron en N1 respecto de N0. Podemos observar lo que sucede con el peso de grano, ya que dicho atributo tuvo los mayores niveles de heterosis y además mayor incremento o la mayor diferencia entre niveles de nitrógeno. Ahora si vemos lo que sucede con el otro grupo de atributos, podemos notar más o menos lo mismo. Es decir, un gran predominio o valores de varianza aditiva relativamente altos en comparación con la varianza genética total, y además los mismos suelen ser mayores en N0, salvo en la relación fuente-destino del periodo crítico. Podemos observar que en el caso del crecimiento por planta en el periodo llenado efectivo, se alcanzaron los menores valores de varianza aditiva, promediando a lo largo de todos los ambientes un 50% de la varianza total.
En este caso, podemos observar para los niveles de heterosis lo mismo que observábamos aquí, es decir, los niveles de heterosis fueron mayores en N1. Y además, dichos niveles tendieron a ser bastante más altos que los observados para los atributos de peso de grano. Se destaca lo observado para el crecimiento por planta en el llenado efectivo, en este caso, ya que dicho atributo alcanzó la mayor heterosis y además la mayor diferencia entre niveles de nitrógeno. Ahora, para entender el porqué del incremento en la proporción de varianza aditiva en N0, lo que hicimos fue analizar para el componente de ACE y de ACG cómo variaron sus valores en términos relativos al pasar de una condición de alta a baja oferta de nitrógeno. Y lo que podemos notar es una caída notable en el componente de ACE para casi todos los atributos. Esta caída promedió a lo largo de todos los atributos un 50%. Mientras que en el caso del componente de ACG lo que notamos es que si bien en la mayoría también se observa una caída en N0, la misma fue de mucha menor magnitud y además en algunos atributos se observa un incremento en dicho valor en la condición de N0. Podemos observar entonces lo que ocurre con la duración de llenado, en donde el patrón es inverso, es decir, cae más componente de ACG que el de ACE, lo mismo que para la relación fuente-destino del periodo crítico. Podemos destacar, por ejemplo, lo observado para la duración de fase lag y concentración de humedad madurez fisiológica, en donde se observan las mayores amplitudes, es decir, producto de una gran caída en el componente de ACE y además un importante incremento en el componente de ACG. Entonces, hasta acá lo que podemos concluir es que los efectos génicos aditivos fueron superiores como resultado de la predominancia del componente de ACG sobre el de ACE. La proporción de varianza aditiva fue mayor en N0, producto de una fuerte disminución en el componente de ACE, mientras que por el contrario los niveles de heterosis aumentaron en N1. El peso de grano, por su parte, tuvo la menor proporción de varianza aditiva, pero los mayores niveles de heterosis en comparación con sus atributos secundarios. La tasa de desecación de grano, duración de fase lag y máximo contenido de agua expresaron los mayores niveles de heredabilidad y varianza genética aditiva. Lo mismo se observó para el número de granos por planta y tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico. Mientras que por el contrario, en el crecimiento por planta en el periodo de llenado efectivo preponderaron los efectos no aditivos y su heredabilidad fue baja. Si recordamos lo que postulaba la hipótesis 2, en condiciones potenciales se maximiza la expresión de los efectos no aditivos, lo que se traduce en incrementos del componente de ACE y en los niveles de heterosis, y que por el contrario, en ambientes subóptimos la proporción de varianza genética aditiva respecto de la total es mayor, podemos concluir que dicha hipótesis no puede ser rechazada. Ignacio, bien. Sí. Roberto Fernández acá. ¿Qué tal? Promediando tu exposición quería parar para asegurarnos que los tres jurados están en línea, así que sí. Si Pedro, Félix y Leonardo pudieran prender su micrófono y decirnos si están viendo todo bien. Ahí Pedro mandó un pulgar arriba. Yo estoy conectado y estoy escuchando todo bien, por lo menos hasta ahora. Y doctor Félix San Vicente. Sí, también, todo bien hasta el momento. Excelente, muchas gracias. Perdón por la interrupción, Ignacio, seguimos. No, perfecto. Bueno, bien. Entonces, ahora en este capítulo, en el capítulo 4, lo que vamos a ver es lo que resta respecto de cuáles son los requisitos que debe cumplir el atributo secundario. Como ya vimos en el capítulo anterior, analizamos cuáles eran los niveles de heredabilidad y la proporción de los distintos efectos génicos. Aún queda evaluar cómo son las correlaciones genéticas entre los atributos secundarios y el peso de grano. Esto haremos en este capítulo. Podemos ver entonces que las asociaciones genéticas se analizarán considerando tanto los efectos aditivos como no aditivos y además también su naturaleza directa e indirecta. Para ello se realizará un análisis de ordenamiento, por un lado para los efectos de ACG de las líneas y por el otro lado para los efectos de ACE de los híbridos. Además, se realizará un análisis de sendero de los efectos genéticos totales con el fin de determinar relaciones causales entre los atributos secundarios y el peso de grano. Bien. El objetivo 3 va a ser analizar los patrones de asociación genética directa e indirecta
de los efectos aditivos y no aditivos para las variables fisiológicas determinantes del peso del grano. Su hipótesis establece que es posible identificar patrones de asociación genética directos e indirectos entre el peso del grano y sus determinantes fisiológicos, cuantificando para dichos caracteres la importancia del modo de acción génica preponderante para el logro de altos pesos de grano. Genotipos que expresen elevada aptitud combinatoria para peso también la expresarán para algunos de sus componentes fisiológicos. Ya metiéndonos en los resultados, entonces, acá lo que podemos ver es cómo son las asociaciones vía los efectos de ACG de las líneas para el peso de grano y sus atributos asociados. Mientras que acá en la derecha podemos ver cómo son las correlaciones entre los valores de ACG del peso de grano y las de sus componentes fisiológicos asociados, y para cada condición de nitrógeno. Podemos observar entonces que el peso de grano se asoció en sus efectos de ACG positivamente con el máximo volumen de grano y con la tasa de crecimiento de grano, y en menor medida con la duración de llenados. Esto lo podemos corroborar acá a partir de las altas correlaciones en sus efectos de ACG del peso con ambos atributos. Además, podemos observar una asociación negativa entre los efectos de ACG de las duraciones de llenado respecto de la tasa de secación y de concentración de humedad, madurez fisiológica. Si observamos cómo son los valores de ACG o cómo se comportan las líneas, podemos notar que en el caso del LP2 fue la línea que expresó los mayores niveles de ACG para peso de grano, pero también se destacaron aquellos para LP662 y LP561, sobre todo en N0. Y mientras que en el caso del LP2 y LP662 también se observaron altos niveles de ACG para máximo volumen, tasa de crecimiento y contenido de agua, en el caso del LP561, dichos valores altos para peso de grano también se asociaron con alta ACG para duración de llenado. Bien. Ahora podemos observar el mismo análisis, solo que para las aptitudes combinatorias específicas de los híbridos. Mientras que aquí también observamos cómo son las correlaciones del peso de grano en sus efectos de ACE con el resto de sus atributos secundarios. Podemos notar entonces que el peso de grano se asoció en sus efectos de ACE con el máximo volumen, también con el contenido de agua y con la duración de llenado de grano. Esto lo podemos chequear aquí a partir de las correlaciones fuertes con ambos atributos. Además, si nos detenemos en lo que observamos acá, es que en general dichas correlaciones fueron mayores en N1, lo mismo se observaba también acá, pero podemos notar que en términos generales las correlaciones vía ACE del peso de grano con el resto de los atributos fueron mayores que aquellas por la vía de ACG. Entonces, si volvemos al biplot, podemos observar que identificamos tres grupos de atributos. El primero corresponde con la tasa de crecimiento, de secación, contenido de agua y volumen, el segundo con las duraciones de llenado y el tercero con la concentración de humedad. Podemos observar que estos dos se asocian negativamente en sus efectos de ACE. Asimismo, si observamos cómo se distribuyen los híbridos, si bien aquí no están identificados en particular cada uno de ellos, podemos notar que al comparar entre condiciones de nitrógeno, los híbridos en N0 tienden a ubicarse más hacia el centro, mientras que aquellos correspondientes a N1 tienden a ubicarse más hacia los extremos del biplot. Bueno, acá podemos ver el mismo análisis, pero hecho para el otro grupo de atributos. En este caso podemos observar que el peso de grano se asoció en forma positiva en sus efectos de ACG con ambas relaciones fuente-destino y de manera negativa con el número de granos por planta. Esto lo podemos observar a partir de las correlaciones con dichos atributos. Asimismo, podemos observar que el EP561 fue la línea que se destacó para peso de grano en sus valores de ACG, también el EP662, mientras que la peor fue B100, la cual a su vez obtuvo los mayores niveles de ACG para número de grano. Si miramos lo que sucede ahora con las asociaciones vía y componente de aptitud combinatoria específica, podemos notar que el peso de grano se asoció de manera fuerte y en sentido positivo con la relación fuente-destino del llenado y con el crecimiento por planta en dicho periodo. Podemos observar a partir de las correlaciones entre ambos.
Sorpresivamente se observa una relación negativa con la relación fuente-destino del periodo crítico, y la asociación negativa que veíamos aquí con el número de granos, en este caso desaparece. De vuelta observamos que los híbridos en N0 están más hacia el centro, mientras que aquellos correspondientes hasta la condición N1 están más hacia los extremos del biplot. Bueno, aquí lo que podemos ver ahora es cómo son las asociaciones genéticas totales de los atributos secundarios del peso con el peso de grano, pudiendo discriminar entre los efectos directos de dichos atributos sobre el peso de grano y sus efectos indirectos mediados por el resto de los atributos. Como resultado de ambos efectos, podemos ver aquí cómo son las correlaciones genéticas con el peso de grano. Acá podemos observar cómo son las correlaciones entre los distintos atributos secundarios entre sí. Podemos destacar entonces las correlaciones genéticas para máximo volumen de agua y tasa de crecimiento de grano como las más altas. También se destacan aquellas significativas con el máximo contenido de agua y concentración de humedad en madurez fisiológica. Asimismo, solo fueron importantes los efectos directos de la tasa de crecimiento de grano sobre el peso de grano, ya que mientras en el caso de la máximo volumen de grano y máximo contenido de agua, sus efectos sobre el peso de grano estuvieron mediados por la tasa de crecimiento de grano. Podemos observar lo mismo en el caso de la concentración de humedad en madurez fisiológica, donde el efecto sobre el peso de grano estuvo mediado por un efecto indirecto sobre la duración de llenado de grano y de tipo negativo. También podemos notar lo que sucede con la duración de llenado de grano, que si bien fue junto con la tasa de crecimiento la que ejerció el efecto directo más importante, debido a que con dicho atributo, la tasa de crecimiento, se observó un efecto indirecto negativo. Esto dio como resultado que la correlación con el peso de grano termine siendo baja. Bien. Si vemos lo que sucede ahora con el resto de los atributos, lo de crecimiento por planta y relación fuente-destino, podemos observar que en el caso de las asociaciones genéticas con el peso de grano, se destacan aquellas correspondientes a ambas relaciones fuente-destino como las más altas. Pero mientras en el caso de la del periodo crítico el efecto directo fue importante sobre el peso de grano, en la del llenado no, y su efecto estuvo mediado por un efecto sobre el crecimiento por planta en dicho periodo. También podemos observar que en el caso de ambos componentes numéricos, número y peso, se observa una asociación genética negativa. Bien, por lo tanto hasta acá podemos concluir que el peso de grano se asoció genéticamente y en forma estrecha con el máximo volumen de grano y la tasa de crecimiento de grano, aunque de manera directa solo con la tasa de crecimiento de grano. También se asoció directamente con la duración de llenado. Se pudieron identificar distintos mecanismos de asociación genética entre el peso y sus rasgos secundarios. Por un lado, para el grupo encabezado por la tasa de crecimiento de grano, integrado por el máximo volumen, máximo contenido de agua y duración de fase LAC, prevaleció la vía aditiva. Mientras que para las duraciones de llenado y la concentración de humedad a madurez fisiológica, primó la vía no aditiva. El peso de grano se asoció genéticamente con ambas relaciones fuente-destino, pero de manera directa y por la vía aditiva con la del periodo crítico, y en forma indirecta y por ambas vías genéticas con la del llenado efectivo. Por su parte, ambos componentes de rendimiento, número y peso, se correlacionaron genéticamente de manera negativa. Si recordamos entonces la hipótesis 3, que postulaba que es posible identificar patrones de asociación genética directos e indirectos entre el peso de grano y sus determinantes fisiológicos, cuantificando para dichos caracteres la importancia del tipo de acción génica preponderante para el logro de altos pesos de grano, podemos concluir que no existen suficientes evidencias como para rechazar dicha hipótesis. Bueno, acá podemos ver entonces, o vamos a ver a continuación, un esquema conceptual a modo integrador, en donde se resumen las vías genéticas, las vías de asociación preponderantes, así como también la naturaleza directa e indirecta de las asociaciones entre los atributos secundarios y el peso de grano. Entonces, podemos observar que en la determinación genética del peso de grano intervienen la tasa de crecimiento de grano y la duración de llenado de manera directa.
pero por vías distintas. En el caso de la primera, la vía preponderante fue la aditiva, mientras que en el caso de la duración, la vía preponderante fue la no aditiva. Asimismo, entre ambos atributos se observó una relación negativa por la vía aditiva. Podemos observar además que tanto el volumen de grano como la duración de fase lag y contenido de agua ejercieron su efecto sobre el peso del grano de manera positiva, pero de manera indirecta, mediado por un efecto positivo sobre la tasa de crecimiento del grano, y por ambas vías genéticas. Mientras que en el caso de la tasa de desecación de grano, se observan dos efectos. El primero, de manera positiva y por la vía no aditiva, mediado por la tasa de crecimiento de grano, mientras que el segundo, de manera negativa y por la vía aditiva, afectando la duración de llenado de grano. Asimismo, en el caso de la concentración de humedad madurez fisiológica, su efecto sobre el peso también fue indirecto y por ambas vías, mediado por un efecto negativo sobre la duración de llenado. Podemos notar cómo fueron los valores promedio, tanto de proporción de varianza aditiva como de heredabilidad. En verde podemos ver los valores más altos, en este caso para tasa de desecación, fase lag y contenido de agua, y en rojo los valores más bajos. Si miramos ahora lo que sucede con el otro grupo de atributos, podemos observar que tanto la relación fuente-destino del periodo crítico como el crecimiento por planta en el llenado afectaron el peso de grano genéticamente en forma directa, mientras que en el primero se observó que la vía preponderante fue la aditiva y en el segundo la no aditiva. A su vez, la relación fuente-destino del llenado ejerció un efecto positivo sobre el peso, pero de manera indirecta, mediado por un efecto sobre el crecimiento por planta en dicho periodo, la cual a su vez afectó también de manera positiva dicha relación fuente-destino, y por ambas vías genéticas. Podemos observar un efecto positivo de la tasa de crecimiento por planta en el periodo crítico sobre el número de granos por planta, por ambas vías genéticas. Y respecto de este atributo, podemos notar distintos efectos. Primero, un efecto negativo sobre ambas relaciones fuente-destino por la vía aditiva. Además, un efecto positivo sobre el crecimiento por planta en el periodo de llenado efectivo por la vía no aditiva, sobre todo en N0. Y por último, podemos ver aquí cómo son los valores de vuelta de proporciones de varianza aditiva y heredabilidad para cada uno de los atributos. Destacándose en verde los más altos observados para tasa de crecimiento por planta y número de granos, y en rojo los más bajos observados para el crecimiento por planta en el periodo de llenado efectivo. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar me gustaría agradecer brevemente primero a mis directoras, María Otegi y Karina Andrea, a los jurados por haber participado y por sus aportes, también al grupo de ecofisiología de INTA Pergamino, liderado por Alfredo Cirilo, a los becarios, con los que uno comparte diariamente este camino, a los pasantes, muchos de los cuales ahora están transcurriendo sus doctorados, a los docentes e investigadores también de las cátedras tanto de producción vegetal como de cereales y cultivos. Agradecer también a Bayer, ex Monsanto, que fue la que inicialmente financió mi beca durante los primeros años, y a CONICET también, que fue la que financió la beca durante los últimos años del doctorado, y también agradecer a la Facultad de Agronomía y a la Escuela de Posgrado. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Ignacio. Para tu exposición te mantuviste tenido el tiempo asignado. Ahora pasamos a la segunda parte pública, digamos, del acto, en la que, sin embargo, solo los 3 jurados están habilitados para hacerte preguntas. Ahora, iniciando, igual que el señor director de la PGA, que se ha nombrado Gustavo Madonna, lo tenemos también como público. Entonces, si les parece a los jurados, lo que les pediría es que cada uno haga primero 1 o 2 preguntas, de modo de asegurarnos que todos han preguntado algo pensando en que puede haber algún problema con la conexión. Es decir, yo les diría no más de 5 o 10 minutos cada uno, y luego vamos retrabajando sobre las repreguntas, preguntas cruzadas, lo que vaya surgiendo espontáneamente.
pero no sé quién estaría listo para iniciar la primera pregunta. Doctor Tonietti, doctor Vanzetti, doctor San Vicente. Bueno, si quieren empiezo yo, Leo Vanzetti. Muy bien, lo que podemos poner es que se agrande la imagen para el que habla, ¿no? Ah, ¿lo ponen Digo, ustedes? es una Me parece que... sugerencia a Ahí todos los está. que están Ahí está. conectados para que vean mejor la cara de quien está hablando. Bueno, Ignacio, Cuando quieras. felicitarte primero, me gustó mucho la tesis. La verdad Bueno, que, bueno, gracias. yo trabajo en trigo, así que me cuesta un poco seguir por ahí algunos conceptos, pero la verdad que muy bien, se nota que hay un montón de trabajo por detrás. Eh, yo trabajo en un programa de mejoramiento y si supongamos que te saco del rol un poco de fisiólogo y te contrato como una empresa para tener que hacer mejoramiento en maíz subóptimo, en ambiente subóptimo, ¿cuál de todos los caracteres fisiológicos o ecofisiológicos que mostraste relación con el número de grano crees que sería el apropiado para seguir en un programa de mejoramiento o el más apropiado o el que te maximizaría los logros que vos quisieras lograr Mira, eh, y que lo pudieras hacer llevar adelante en una gran cantidad de líneas híbridas o siguiendo una gran cantidad de líneas? ¿Cuál te parece que serían ese o esos caracteres? y es una pregunta difícil de responder, ya que, bueno, yo cuando mencioné cuáles eran los requisitos que debe cumplir un atributo Ujú, para ser tenido en cuenta, eh, lo que abordamos nosotros fue, primero, bueno, ver cuáles eran sus niveles de heredabilidad, ujú. cuáles eran las correlaciones con la genética, con el atributo primario. También analizamos, lo que no lo mostré porque no era necesario, pero figura en la tesis, cuáles son que presenten variabilidad genética, ¿no? Que no es menor tampoco. Pero además también los atributos tienen que ser fácilmente medibles y de manera rápida. Eso tal vez es algo que se dificulta un poco con estos atributos, ¿no? Porque son estimaciones que llevan su tiempo y que además bueno, no surgen tan fácilmente. Si me tengo que remitir Jugar. únicamente... ¿Eh? No, digo, si te tendrías que jugar por alguno, digamos, ¿cuál te parece que podría ser? Y uno de los atributos por lo que vi, tuvo valores buenos de heredabilidad y alta proporción de varianza aditiva, y que podría tal vez medirse de manera relativamente fácil, podría ser la tasa de secación de grano, Ujú, que lo podías medir con un humidímetro, por ejemplo, en las espigas, hacer mediciones a lo largo del llenado, no necesariamente muchas, y ir viendo cómo va declinando su humedad. Se me ocurre eso, ¿no? Como ujú, por ejemplo, el problema es que dicho atributo, si bien, como dije, presentó altos valores de heredabilidad y proporción de varianza aditiva, no afectó el peso del grano de manera directa, ¿no? Lo hizo como de manera indirecta, como vimos en las correlaciones genéticas, su efecto no fue muy importante. Entonces ahí un poco también, ¿no? Es como que, bueno, uno ve que es altamente heredable, pero su incidencia sobre el peso de grano, si obviamente el objetivo es mejorar el peso de grano, ahí medio que se complica un poco. Si de vuelta, si tuviese que guiarme entonces por cuáles fueron los atributos que más incidencia tuvieron sobre el peso de grano, ujú. o más correlacionados con el peso de grano, bueno, ahí tendría que mirar entonces directamente la tasa de crecimiento de grano, ¿no? Que indiscutiblemente, tanto de manera directa como indirecta, afectó el peso de grano de manera Ujú. fuerte. Así Bien. que, No, bueno, no, está bien, no es sé si te solamente respondí para... más o menos, pero Sí, totalmente. No, como yo te digo, tampoco soy un experto en maíz, pero sí, digamos, de qué manera uno podría tomar parte de todo este gran trabajo que ustedes hicieron y decir, bueno, yo lo quiero trasladar a algo, claro, bajarlo a un sí, programa de mejora. Bueno, la tasa de crecimiento de grano, como decía, no importa si es un carácter directo o indirecto, pero cuál podría darte al tampoco es, sabemos que el mejoramiento, digamos, no vamos a mejorar un 50% un carácter que estemos buscando, no, pero no, bueno, claro, sí, el que mejor podría llevar adelante esa etapa. Gracias, Ignacio. de nada. Yo estoy, ¿eh?
Bien, bien, perdón, tenía apagado el micrófono. Félix o Pedro, el que quiera seguir, por favor. Bueno, sigo Félix, entonces. Muy bien, adelante desde México. ¿Me escuchas, Ignacio? Sí, ¿verdad? Sí, lo escucho bien. Perfecto. Sí. Oye, pues ya Leo avanzó un poco con la pregunta que quizás la mayoría teníamos, ¿no? Pero yo quería referirme un poco al aspecto metodológico del trabajo, de la tesis. Sí. En cuanto al diseño que usaste de cruzamientos, ¿qué piensas tú que podrían ser algunas? Me imagino que lo investigaste bien, ¿no? Antes de meterte en eso. ¿Qué bondades, qué limitaciones le observas tú o digamos, tú viviste con este diseño de dialélico para los objetivos de la tesis, ¿no? Si puedes elaborar un poquito sobre eso, ¿qué cosas piensas tú que pudieran haber limitado o que favorecido las hipótesis que tú estabas probando? Claro. Sí, no, creo que una de las grandes fortalezas del diseño dialélico, en este caso el completo, es que, bueno, podemos tener buenas estimaciones de los componentes de aptitud combinatoria, podemos caracterizar bien a las líneas de tanto su aptitud combinatoria general como específica. Bueno, la única tal vez, o también tiene sus contras, ¿no? En este caso hay una correlación de compromiso también entre la cantidad de líneas que uno puede usar, ¿no? Porque estamos incluyendo los cruzamientos recíprocos, estamos incluyendo todos los cruzamientos entre todas las líneas, entonces el número de líneas a evaluar tiende a ser más acotado, ¿no? Que tal vez en otro diseño genético. Y tal vez lo que, mirando un poco más a futuro, si tuviese que realizar un experimento similar más hacia futuro, o si tuviese que corregir algo, optaría por, tal vez sí, un diseño dialélico, pero sin incluir los recíprocos, ¿no? Nosotros notamos que ningún efecto significativo de cruzamiento recíproco, entonces tal vez utilizar un diseño dialélico completo, excluyendo los recíprocos, y de esa manera poder aumentar el número de líneas a evaluar, ¿no? Tal vez en vez de, no sé, si yo quiero mantener el mismo tamaño, evaluar un par de líneas más, sacando los recíprocos me permitiría, ¿no? Creo que eso sería una de las cuestiones que sería favorable modificar. No sé, se me ocurre. Sí, de acuerdo, porque ahí tenías solo 6 líneas, ¿no? Incluiste en el estudio. Entonces eso te limita mucho lo que estabas explorando, ¿no? De genotipos. Y, por ejemplo, si usabas un dialero parcial o otro diseño 2, donde pudieras incluir más líneas, estabas muestreando un poco más la variabilidad, ¿no? Y en cuanto a acción génica, no hay problema con el dialelo completo, pero ya para estimar varianzas y ya es un poquito más... Claro, más bueno, sí. Por eso usamos un modelo de efectos fijos, entonces las proporciones se estimaron, está bien, es válido, ¿no? Porque se puede hacer igual, pero bueno, no es lo mismo que no podíamos estimar un modelo de efectos aleatorios porque teníamos pocas líneas, ¿no? No era tampoco. Ahí había una restricción metodológica, entonces. Pero bueno, sí, como vos señalás, son relativamente pocas las líneas, si bien son diversas, ¿no? Eso está claro, son germoplasmas diversos, ya que tenemos germoplasma semidentado, tipo templado americano, tenemos germoplasma caribeño y semiflin, tenemos germoplasma también más flin puro, argentino. En ese sentido, el germoplasma sí fue diverso, pero claro, está la restricción de que no son muchas las líneas, producto del tipo de diseño usado, ¿no? Sí, correcto. Pero sin embargo, pues cumplió el objetivo, ¿no? Yo pienso que al haber pensado bien y seleccionado las líneas con esa variabilidad ya innata, pues te ayudó a poder mostrar resultados contrastantes, ¿no? En las mismas líneas, inclusive. Claro, ahí ayudó mucho los estudios previos, que también hechos por el mismo grupo de trabajo, en donde habían hecho la caracterización ya de las líneas y se sabía, ¿no? Que eran contrastantes. Correcto, sí. Bien, sí. Está bien, Ignacio. Ya por el momento bien. Vamos a darle espacio a Pedro. Sí, gracias. Bueno, bárbaro. Bárbaro.
Sí, primero, no sé si se escucha. Escucha medio bajito. Capaz que ahí se escucha un poco más fuerte. Sí, ahí se escucha bien. Sí. Bien, tengo que hacer este malabar del micrófono. Para que pongo la cámara. Que felicitarte, la verdad fue un laburazo y Bueno, gracias. la tesis en sí, todo el trabajo que hiciste, cómo juntaste toda esa información y después cómo la contaste recién, me parece que aparte de haber incorporado al menos algunos de los comentarios, muchos de los comentarios que había puesto, lo contaste Sí, claro. recontra bien, ¿no? Eso me parece que estuvo buenísimo y felicitarte a vos, que fuiste Bueno, que trabajó y al grupo que te apoyó. Gracias. Algunas preguntas que tengo, recién le contestaste con Félix, que era eso del espacio poblacional, o sea, esos genotipos que vos habías usado, cuánto abarcaban en términos de variabilidad genética, y me parece que recién lo contestaste, que estuvo muy bien. Y tengo algunas preguntas, vamos a empezar con una que es más de curiosidad. Viste que está la tasa de crecimiento en el periodo crítico, y ahí lo usan como tasa. ¿Por qué no usan durante el llenado una tasa? ¿O porque directamente no se correlacionó? ¿O porque no, por eso, porque no daba la relación? ¿O porque fisiológicamente no tiene sentido? Sí, no, hay trabajos que usan en el llenado tasa de crecimiento por planta, por grano, para ver la relación fuente-destino, y hay también otros trabajos que usan el crecimiento por planta como usamos nosotros, ¿no? Sin considerar la tasa. Nosotros optamos, las relaciones son muy parecidas, ¿no? De hecho, hicimos las relaciones con las dos, tanto con las relaciones con la tasa de crecimiento por planta en el llenado como con el crecimiento por planta, que fue la que después usamos. El tema por el que nosotros optamos el crecimiento por planta es más que nada por un tema, primero que tenés, pensándolo así, tenés las mismas unidades, ¿no? Cuando vos haces la relación que yo mostré entre la relación fuente-destino del llenado, es decir, crecimiento por planta por grano, versus el peso del grano, ahí tenés las mismas unidades, tenés miligramo por grano. Entonces eso se hace mucho más fácil a la hora de comparar. Ahí podés trazar una relación 1 a 1 y podés ver mucho más fácil si existió una limitación por fuente o por destino. Básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, los granos estuvieron limitados en N0 más por fuente o por destino, o lo mismo en N1. Entonces, me parece que es mucho más cómodo a la hora de ver esas cuestiones, expresarlo de esa manera. Si vos lo expresaras como una tasa, ahí ya las unidades cambian y esa relación 1 a 1 que nosotros pudimos observar, ya no la podrías ver. Sí, más o menos. Está buenísimo, sí. Contesta perfectamente mi duda fisiológica. Bien. Y después, tengo un par más que si quieren, ya que dimos la vuelta, arranco de vuelta como una vuelta para el otro lado. Bueno. Viste que también decía Félix eso, contaste muy bien eso de que el diseño que usaste, estuvo bueno eso que contaste, bueno, tengo un background genético limitado, tengo una cantidad de genotipos limitado, entonces no me conviene usar modelos mixtos. Y contabas que los recíprocos, o sea, el efecto recíproco era poco importante. Y a mí no me había quedado claro si vos volviste a hacer las cuentas habiendo sacado ese recíproco o usaste las estimaciones considerando ese recíproco. No, yo lo que... Sí, no, está bien. Porque ahí cambiarían las estimaciones. Si vos decís que estimás de vuelta el modelo sin tener ese componente, o usás los mismos sin usar el estimador que había quedado. Y eso podría cambiar un poco las estimaciones que vos tenés, porque usaste los valores estimados para hacer todas las correlaciones. Y eso me parece que está bueno aclararlo. Sí, no, y te lo respondí en la pregunta que me habías hecho. Ah, porque eso no me llegaron los comentarios, la vuelta, o nunca la recibí capaz. Yo respondí respondí toda la carta con tus correcciones. Ah, esa no la tengo. Pero entonces no dije nada, perdón. Después la miro de vuelta, no, pero sí, bueno, dale, contame ahora. Bueno, te cuento ahora. Dale. Qué raro, porque las mandé, o sea, están... Sí, capaz que me fijo si se me traspapeló a mí y pido perdón. En este caso, ahora busco en el mail de vuelta. Fueron mandadas. No, lo que hice fue directamente excluir el efecto de recíproco cuando hicimos las estimaciones de los componentes para estimar el efecto del híbrido, ¿no?
no es que se volvió a reanalizar todo considerando. Lo que pasa es que nosotros consideramos, el diseño que consideramos, que incluye los recíprocos, tiene que ver con el diseño de cruzamientos utilizados, ¿no? El dialéctico completo que incluye los recíprocos. Entonces, hacer otro análisis que excluya a los recíprocos, o sea, reanalizar los datos excluyendo a los recíprocos, implicaría considerar un diseño de cruzamientos distinto, y que no es necesario porque ahí tendrías que digamos que considerar que solamente consideraste los cruzamientos de los híbridos directos, es decir, 15 híbridos y no 30. En el fondo no termina cambiando, sacando los recíprocos y solamente quedándote con los dos componentes de aptitud combinatoria que analizando todo de vuelta sin considerar el efecto de recíproco. Se espera que en ambos casos los componentes de aptitud combinatoria van a ser iguales, las magnitudes no van a variar. No sé si se entiende o si fui claro. Sí. Como que pero a ver a quién le encaja, porque en alguno de los dos o se lo tira el error o se lo tira a alguna de las otras dos. No, porque el efecto de aptitud combinatoria específica es sobre los híbridos directos y el efecto de recíproco es sobre los recíprocos, digamos. Entonces, que vos lo saques directamente en el análisis, que digas, bueno, el componente de recíproco me dio tanto, lo elimino y me quedo con los otros dos, o que reanalices todo considerando un diseño que nunca tuvo los recíprocos, es lo mismo en el fondo. Porque no deberían variar los otros dos componentes. No sé si... Está bien. Bueno, ¿Sí? Me parece que sí, completamente. Si querés, seguimos la ronda. Dale. Gracias por la respuesta. De nada. ¿Con quién vamos? ¿Con Félix o con Leo? Félix, ¿está listo o estamos listos? Sí, yo estoy listo para una segunda ronda. Ignacio, volviendo al tema creo que una de tus conclusiones fue clara sobre la diferencia entre líneas e híbrido y los mecanismos fisiológicos, ¿no?, que se asocian con el peso de grano. Entonces, volviendo al tema de la primera pregunta de Leo, entonces, ¿cómo visualizas tú hacer selección en ambientes óptimos para líneas versus híbridos? O sea, ¿cómo piensas tú que habría una variante en la forma en que vas a hacer selección utilizando caracteres asociados, ¿no?, secundarios? ¿Cómo lo plantearías eso? Sí. No sé si Acuérdate que en maíz tenemos que desarrollar líneas y luego esas líneas evaluarlas en test crosses, ¿no? Para ver lo que tú describiste muy bien como actitud combinatoria general en los primeros estadios del mejoramiento y luego específica, ¿no?, cuando llegamos a identificar un híbrido en particular. Entonces, los resultados de tu estudio, ¿cómo piensas que pueden influenciar o diferenciar la selección en las líneas versus híbridos? Ok. Sí, bueno, a grandes rasgos lo que se me ocurre es que aquellos atributos, si yo no tengo la limitante de que tiene que ser rápida, de que los atributos se tienen que medir de manera fácil y rápida y solamente me guío en función de los análisis que tienen que ver con las heredabilidades, los componentes aditivo y no aditivo y las correlaciones genéticas con el peso de grano. Es claro que aquellos atributos donde la componente aditiva fue más alta, como por ejemplo la tasa de secación de grano, duración de fase lago o máximo contenido de agua, serían más favorables para medir en las líneas en estadios más tempranos, mientras que, por ejemplo, las duraciones de llenado que tuvieron un componente de aptitud combinatoria específico más grande, un componente no aditivo preponderante, o el mismo crecimiento por planta en el periodo de llenado efectivo, donde el componente preponderante fue no aditivo, serían más favorables para medir ya directamente en estadios más avanzados, en los híbridos, ¿no? Un poco podría decir eso. Al peso de grano, ¿dónde piensas tú que le pondrías más? Suponte que no puedas medir caracteres secundarios en alguno de los dos, en las líneas o los híbridos. ¿Dónde le pondrías más peso
al peso de grano, valga la redundancia. Y bueno, el peso de grano, a ver, lo que encontré en este trabajo, que el hecho de que el número de granos haya tenido mayores valores de heredabilidad que el peso, y que además la componente aditiva sea alta, la del número de granos, no es lo más común, ¿no? Eso está claro, en general se observa lo opuesto. El número de granos tiende a comportarse más parecido al rendimiento en grano. En este caso el peso se observó que, bueno, tuvo valores de heredabilidad medios altos y, bueno, la proporción de varianza aditiva también igual fue alta, ¿no? Pese a que fue la menor en relación a sus atributos secundarios. Así que, aún así, habiendo presentado, y además los niveles de aptitud combinatoria fueron significativos, tanto la aptitud combinatoria general y específica. Estoy pensando porque si ambos componentes, el de aptitud combinatoria general y específica, fueron igualmente significativos, aunque preponderaban los efectos aditivos, y bueno, haría una selección más sobre las líneas, si se quiere, más en estadios tempranos, mediante aptitud combinatoria general, y también sobre los híbridos, porque presenta aptitud combinatoria específica, digamos, importante. Así que no sé si te puedo responder bien, o si tengo bien en claro en qué estadio lo haría, pero tal vez estaría más hacia el estadio de las líneas, porque de todas maneras su componente aditivo preponderó, digamos. Sí, está bien. Habría que hacer una combinación de cosas, ¿no? Pero la respuesta Claro. está bien, está balanceada tu respuesta. Entonces estamos bien ahorita. Gracias. Bueno, de nada. Bueno, voy yo. Yo no tengo una pregunta más profunda sobre el trabajo, sino por ahí alguna perspectiva futura, si identificaron o si pensás seguir con alguna línea de este trabajo que empezaste, y si en algún punto tenés pensado incorporar alguna parte molecular, digamos, la heredabilidad, si bien nos ayuda un montón a saber mucho cómo se comportan los caracteres, generalmente saber un poco más dónde están esas regiones y digamos, cuál es su efecto de los genes puntuales sobre estos caracteres que me diste, me parece que está bueno. Sé que sos ecofisiólogo, que no es que te dedicas a la parte molecular, pero bueno, si tienen pensado vos o como el grupo avanzar en alguna de esas cuestiones con toda la información o parte de la información que generaste acá en tu trabajo. Bien. Sí, no, la verdad que no había pensado, sí, lo había pensado, pero no tengo decidido seguir por la parte molecular. Nosotros utilizamos un enfoque más de genética cuantitativa, ¿no? Eso está claro, que combina además un enfoque ecofisiológico. Tal vez me gustaría profundizar un poco más. Es cierto que nosotros analizamos solo 2 años, ¿no? Que a priori podría parecer medio poco. Tal vez me gustaría profundizar más en incorporar un año más de experimento, de manera de poder ganar en robustez y sobre todo incorporar condiciones un poquito más representativas, ¿no? de los sistemas de producción ahora en la Argentina, ¿no? Es decir, incorporar un nuevo año con una fecha de siembra un poco más tardía, ¿no? De esa manera poder abarcar condiciones que tienen que ver también, ¿no? Ya que la mitad de lo que se está produciendo en los últimos años se hace bajo ese esquema, bueno, poder ver qué sucede incorporando esos ambientes, ese tipo de ambientes. Eso sí me gustaría profundizar más, y también me gustaría profundizar más en, creo yo, que es uno de los puntos más importantes o de los hallazgos más importantes de esta tesis, que tiene que ver con que las proporciones de varianza aditiva se maximizan en ambientes subóptimos, ¿no? En nuestro caso, en ambientes con baja oferta de nitrógeno. No me parece algo menor, ¿no? Ya que en general el mejoramiento medio que le escapa a los ambientes subóptimos, porque bueno, con lógica, ¿no? Porque son mucho más heterogéneos que aquellos potenciales. Entonces poder indagar un poco más en eso también, ¿no? De que, bueno, ver que en realidad no es tan negativo hacer mejoramiento en ambientes subóptimos, ya que estás maximizando la varianza aditiva, y además, no lo mostré yo, pero vimos que los niveles de heredabilidad no
por lo menos para los atributos de peso de grano, no para los de crecimiento por planta y relación fuente-destino, pero para los de peso de grano, los niveles de variabilidad no te caen en N0. O sea, la proporción de varianza genética respecto de la total no cae. De hecho, en algunos casos aumenta. Entonces, tenés como un beneficio claro de llevar a cabo el mejoramiento en ambientes más restrictivos, ¿no? En este caso, restrictivos por nitrógeno. No sé cómo es la historia ya en ambientes restrictivos en agua, pero en nitrógeno, por lo menos, bueno, no sería para nada malo usarlo para mejorar. Bárbaro, Así gracias. Que, pero no, la parte molecular, pero sí, sería, como obviamente sería mucho más enriquecedor, pero no lo contemplé. No, entiendo. Gracias. Yo estoy, Pedro, Leo, ¿quieren repreguntar sobre algo de lo dicho? No, yo estoy conforme con las respuestas de Pajo, así que por mí. Pedro, está muy bajito tu volumen. Perdón, que tengo el micrófono lejos de la cara. Que por mí está bien. Que podría seguir preguntando, pero de curiosidad, y me parece que dijo todo, y si quieren seguir, seguimos, pero estoy contento con el trabajo. Sí, por ahí, si puedo alentar algún estilo de pregunta, si alguno quiere repreguntar sobre la pregunta de otro de los jurados, o le quedó algo para A mí lo que recién si empezamos una discusión me parece buenísimo. Se cortó, ¿no? Lo que planteaba recién entre que las preguntas sobre el mejoramiento en ambiente subóptimo me parecía muy interesante, que es lo que aborda la tesis. Y en ese contexto, lo subóptimo en esta tesis era no poner o poner muy poco nitrógeno. Y en realidad lo subóptimo, que yo no estoy muy al tanto, pero las líneas nuevas de sembrar maíces en ambientes marginales, con densidades bajas, son como un camino que está avanzando bastante fuerte en algunas regiones del país, y me parece que Ignacio recién contaba un poco esa idea. Si quiere, habló sobre el nitrógeno y habló sobre el agua, pero capaz que se podía explayar un poco más en eso de la densidad, que no fue controlado, ¿no? Claro, sí. Actualmente hay, bueno, el mismo de la cátedra de cereales hay líneas de trabajo donde están evaluando justamente eso, ¿no? Como con bajas densidades en ambientes más restrictivos, sobre todo en el sudeste de la provincia, obtener buenos rendimientos, ¿no? Sí, nosotros en el caso de las densidades no fue, digamos, bueno, está claro que no fue uno de los objetivos de la tesis. Había que ver. Lo que pasa que, claro, el mejoramiento convencional utiliza altas densidades, pero como una manera de limitar la oferta de recursos también, ¿no? Por planta. En nuestro caso, la oferta de recursos limitada por planta no vino de la mano de las altas densidades, sino de la baja oferta de nitrógeno. Eso tiene una ventaja, ya que además de que las plantas están expuestas a bajos niveles o a baja oferta de recursos, también ahí se puede maximizar todo lo que tiene que ver con la mejora por el lado de rasgos que tienen que ver más que nada con la eficiencia de captura y de utilización de nitrógeno, que tal vez en altas densidades, en condiciones potenciales, no lo podés captar, digamos. Pero sí, el manejo de la densidad también es importante. Sí. Bueno, Leo, ¿alguna otra cosa? No, yo estoy bien. Ha respondido todo muy bien. Bueno, entonces ahora estaríamos por cortar la parte pública de la defensa. Okay. Igual no desconecte nadie, por favor, porque si María Otegi quisiera decir algo, esta es una oportunidad para que quede algún comentario suyo, por lo menos su saludo en la grabación. Después sí estaríamos
pidiéndole a todo el público que no sean los 3 jurados y la directora que corten su conexión. No, simplemente agradecerles a todos la participación, muy especialmente a Nacho por la exposición. Espero me están escuchando. Sí, perfecto. Sí. Bueno, fantástico. Y bueno, creo por suerte salió muy bien, no se nos ha cortado, así que hasta ahora ha sido de lo mejor que he tenido como experiencia digital en defensas de tesis, que no me han tocado muchas, pero no fueron muy buenas. Así que no, muchas gracias a todos y a vos, Roberto, de maestro de ceremonias. Bueno, entonces podríamos aplaudir al candidato por haber terminado la exposición, como si estuviéramos todos ahí. Muy bien. El que aplaude más fuerte sale en la imagen, tenemos una especie de aplauso. Esa fue Karina, muy bien, muy bien. Que se puede hacer trampa y subir el voto también. Bueno, entonces, para cerrar formalmente la parte pública de este evento, le agradezco al señor director de la escuela la presencia, a Karina Picuni, y entonces pasaríamos a línea privada, a una reunión más chica, en la que, ahora digo formalmente las afiliaciones, quedarían el doctor Leonardo Vanzetti, desde el INTA Marco Juárez, Pedro Tonietti, de la Casa, del Departamento de Métodos Cuantitativos de FAUBA, y el doctor Félix San Vicente, desde el CIMIT en México. Ellos 3 pueden optar por, en la primera parte de sus deliberaciones, para redactar el dictamen, invitar a la doctora Otegui para preguntas acerca del candidato, cómo se manejó el trabajo diario, dependencia, ese tipo de cosas. Pero si ella permanece en esa reunión, estaría con voz y sin voto y sin participación en la redacción final del dictamen, que está firmado solamente por los 3 jurados. Entonces les pido por favor más que desconecten y pasamos a la reunión, al principio de la reunión de los jurados, con presencia de María Otegui también. Bueno, gracias a todos y te felicito, Nacho, y gracias, Roberto, y a todo el jurado. Salió espectacular, la verdad que un lujo. Estamos muy contentos con este tipo de defensa. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Bueno, Chao, muchas gracias. me despido. Gracias, Felicitaciones, Nacho. Muchas gracias. Gracias, Cari. Bueno, entonces, Leo, Pedro y Félix, creo que quedó claro, pero para que quede clarísimo, ustedes pueden invitar a la directora a permanecer en una parte de las deliberaciones, y generalmente el uso en la escuela es que sí se hace porque se le hacen preguntas sobre lo que dije antes, ¿no? Ustedes han leído el documento con mucho cuidado, han escuchado a Nacho, han escuchado sus preguntas, visto cómo se maneja en esta situación, pero la que durante estos años, cuando se ha integrado unos días y alguna disposición, si les parece. A mí me parece que está bien. No sé si Nacho sigue en línea. Yo estoy en línea, sí. Pero a mí me No te parece escucho. que está bien que María... Que me parece que está bien que María se quede en línea, pero Sí, tú estás coincido. compartiendo la pantalla todavía vos. No sé si... Sí, tendrías Todavía que no, retirarte, pero- ¿no? Perfecto. Bueno, Con la me voy factura del y- pasillo. ¿cómo? Después la comunicación con vos, Nacho, perdón que no lo aclaré, pensé que lo sabías, va a ser solo por escrito. En Dale, otras escuelas perfecto, bueno. tienen la costumbre en otras escuelas está la costumbre de una lectura pública del dictamen que nosotros no tenemos. Y vos vas a recibir en las próximas horas o días el dictamen que van a estar firmando los jurados. Perfecto. Y Bueno, acá te despedimos y te agradecemos, y por mi parte te felicito. bueno, gracias. Disculpame, Roberto, yo no tengo que firmar, ¿verdad? De nada, solo estoy con... No. En la Perfecto. redacción del dictamen no participás. El jurado Muy que bien. tiene un recurso para recabar información. Estupendo. Bueno, chao, bueno, Nacho. entonces yo me voy. Gracias Chao, Nacho, a todos. gracias. Gracias, Roberto. Sí. Gracias. Y bueno. Seguimos por mail.